Bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana agradecemos tu presencia, agradecemos, Padre Santo, el que nos hayas permitido elevar esta alabanza delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres digno de ella, reconociendo, Padre Santo, que tú eres nuestro Creador, tú eres el que nos sustenta y el que nos levanta. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu bendición, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada mente, a cada corazón, Padre, a cada alma, mi Dios amado, que tú, Señor, puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, nos puedas añadir sabiduría, Padre, y nos puedas dar más y más de ese conocimiento, Señor. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia, y sabemos, Señor, que en este día nos ponemos en tus manos, Padre, que sea hecha tu voluntad, Padre, y que seamos, Señor, esos hombres y esas mujeres entendidos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos a dar una pequeña continuación de lo que la pastora Trinidad dio hace 8 días. Y aunque son libros diferentes, aunque nos tocaron libros diferentes, pero la palabra de Dios siempre está unida, siempre está entrelazada. Y antes de empezar, me gustaría contarles mi experiencia, ¿verdad? Hace ya 17 años bueno, hoy estamos a 14 de febrero del 2021. Mi nombre es Marisol Villa y les voy a comentar una experiencia que yo tuve hace más de 17 años con mi hijo Isaí, ¿verdad? Cuando Isaí nació, yo no producía leche. Entonces, pues nos mandaron obviamente su fórmula. Y pues cuando él nos decían que cada 2 horas, ¿verdad?, teníamos que alimentarlo. Entonces, obviamente, aunque fuera de noche, teníamos que alimentarlo. Entonces, yo despertaba a mi esposo, ¿verdad?, y le decía, oye, ¿qué hora es? Y me decían las 12, ¿no? Y le daba yo de comer a Isaí. Y entonces volvía yo a despertar a Ángel y decía, oye, ¿qué hora es? Y me decían las 12. Le digo, ¿cómo van a ser las 12? Le digo, pues eso ya fue hace 2 horas, ¿no? Y entonces el niño pues lloraba porque pues tenía hambre y pues yo me le daba su biberón, pero pues Ángel y yo pues ya estábamos cansados, ¿no? Porque ciertamente pues era cada 2 horas el alimento. ¿Y por qué les digo esto, verdad? Vamos a buscar en Primera de Pedro 2:1. Vamos a buscar esta palabra. Hace 8 días la pastora Trinidad comentó de esto, y yo creo que los que tenemos hijos sabemos, ¿verdad?, que cuando están recién nacidos, ¿verdad?, cada ratito comen. Y también los animalitos cada ratito comen, ¿sí? No nada más los humanos cuando nacen. ¿Por qué? Porque necesitan tener alimento constante, ¿sí? Y en Primera de Pedro 2, aunque Pedro habla aquí, y Pedro sabemos que tenía suegra, no menciona si tenía hijos, pero yo creo que conocía este tema, ¿verdad? Dice, por lo tanto, 2:1, ¿ya todos lo tenemos? Amén. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, después de que dice, abandonemos todo esto, dice en el número 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación. El 3 dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, ¿verdad? Y yo cuando empecé a producir leche, ¿verdad?, Isaí no le caía bien la fórmula y lloraba mucho y tenía cólicos, y llegó un día en que yo me puse a llorar al lado de su cuna y dije, Dios, yo ya no puedo, o sea, este niño llora y llora y llora, ya no puedo, ya le di una leche, ya le di otra leche, ya le di esto, ya le di aquello,
y no se compone, ¿verdad? Y entonces puse a orarme, puse a clamarle a Dios y Él contestó, ¿verdad? Y Isaí se pudo tranquilizar. Y cuando yo le empecé a dar de mi leche, ¿verdad? Me dijeron los doctores que Isaí era intolerante a la lactosa y que ya no le podía yo dar mi leche. Dije, pues ni modo, se va a tener que adaptar este niño, porque yo ya producí leche, yo le voy a dar de mi leche. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él la toleró. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que aquí Pedro nos pone un ejemplo muy claro y muy básico. Dice que anhelemos la leche como recién nacidos, ¿sí? ¿Qué se le puede dar aparte de la leche a un recién nacido? Nada, ¿verdad? Nada. No le podemos dar gelatina, no le podemos dar pozole, no le podemos dar ¿qué les gusta? Mole, ¿verdad? Tortillita para que... No les podemos dar otra cosa más que su leche, ¿sí? Y aquí Pedro es muy específico y nos dice, anhelen, ¿verdad? Anhelen y busquen como recién nacidos la leche pura, ¿sí? Porque también a un niño no le podemos dar cualquier leche. Tiene que ser una fórmula especial para recién nacido. Porque si le damos la leche así directa de la vaquita, capaz y también se nos anda quedando ahí el niño, ¿verdad? Entonces Pedro aquí es muy específico y dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, ¿verdad? ¿Y qué significa como recién nacido? Que en todo tiempo nosotros estemos buscando ¿qué? La palabra pura. Que no estemos buscando nuestro mole o nuestro pozole o nuestra carne o nuestro postre, ¿verdad? En otras cosas, ¿sí? Porque el mundo nos ofrece todo eso, ¿sí o no? No nos ofrece, como decía el hermano, una serie, ¿verdad? Una película, otras cosas, ¿verdad? Novelas, que no digo que sea malo leer o no que sea malo ver, pero que eso no sea nuestra primera opción, ni nuestro anhelo de decir, ay, ya va a salir Godzilla contra King Kong, ¿verdad? No, que nuestro deseo y nuestro anhelo sea seguir estudiando la palabra de Dios, como niños recién nacidos, en donde yo sé que esto no me va a hacer daño, en donde yo sé que esto me va a nutrir, en donde yo sé que esto no solo me va a nutrir, me va a mantener vivo, ¿sí? Porque un niño recién nacido necesita leche y no otra cosa, ¿sí? Y si tú no se lo das, va a perder la vida. Y si tú le añades otra cosa que no sea la leche adecuada, va a perder la vida o lo vas a enfermar, ¿sí? Por eso es que Pedro nos menciona, ¿verdad?, este ejemplo, que seamos como recién nacidos, anhelando la leche, ¿sí? Y los niños no es que traigan su reloj abajo del brazo, ¿verdad? Que digan, ah, ya pasó 2 horas, dame leche, mamá, otra vez. Porque eso ya viene en la creación. ¿Por qué? Porque los niños hacen lo imposible para decirme, mamá, necesito otra vez mi leche. Se mueven, lloran, gritan, se desesperan, pero hacen todo lo posible para comunicarnos que ya necesitan una vez más su lechita, ¿verdad? Nosotros, nuestro espíritu anhela el alimento, ¿sí? Y no es solo cada 8 días, hermanos, es todos los días, ¿verdad? Estar buscando de la palabra de Dios, estar buscando nuestro alimento puro, nuestro alimento, ¿verdad? Que nos dice aquí que por medio de ella, ¿verdad?, nosotros crecemos en salvación. Dios, su Hijo Jesucristo nos dio la salvación, pero nosotros debemos mantener esa salvación. ¿Y cómo nos mantenemos? Aquí nos lo dice Pedro, que sigamos creciendo en la salvación, porque si no teníamos conocimiento de algo, ¿verdad?, que eso no le agrada a Dios, ya lo conocemos cuando leemos, ¿sí? Si no teníamos conocimiento de los dones, y que Dios ya me dio uno, pero ahora ya lo conozco, y no solamente lo conozco, sino lo pongo en práctica, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante que nosotros nos llenemos constantemente de la palabra, ¿sí? Y que seamos como esos niños chillones, ¿verdad? A mí mis dos hijos fueron chillones, de chiquitos, muy chillones. Y yo decía, ya no quiero ni uno más, ¿verdad? Pero ellos eran exigentes en cuestión de su alimento. Así yo debo de ser sensible, que si sé que estoy pasando alguna dificultad, voy a la palabra. Si sé que tengo que tomar una decisión, voy a la palabra. Si sé que hay algo que me está confundiendo, voy a la palabra, ¿verdad? Y si estoy alegre, voy a la palabra, ¿sí? Porque un niño cuando le dan su leche, ¿cómo se pone? Contento, ¿verdad? Se duerme, descansa y ya no llora, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtiene lo que necesita. Entonces nosotros a veces andamos girando, yendo por un lado o por otro, porque no buscamos en donde debe de ser, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en donde debe de ser, encontramos esa paz y esa respuesta, ¿verdad? Entonces, esta es como que la introducción de lo que la hermana hace 8 días dio, pero mi tema me voy a basar en Proverbios 2. Vamos a Proverbios 2, por favor. ¿Y qué nos dice? A ver, vamos a decir, bueno, y Pablo Pedro y Salomón, ¿qué onda, no? Tantos años de diferencia, uno fue rey, el otro fue pescador. ¿Qué tienen que ver ahora sí que Salomón y Pedro, no? Entonces, Manito Ángel, ¿me prestas mi celular para ver la Kadosh? Vamos a ver en en Proverbios 2. En Proverbios 2, capítulo 1, vamos a ir leyendo. ¿Cómo se llama tu tema? Mi tema es que me gusta comparar con la Kadosh. La verdad es que al buscar y al leer otra fuente, que sabemos que es lo mismo, pero hay palabras como que muy claves que nos abren un poquito más el poder comprender lo que el Padre quiere. Y el tema, ¿verdad?, es que de Yahweh viene la sabiduría. Amén. Amén, amén. ¿Ya todos tienen Proverbio 2? Amén. 2:1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Me voy a quedar primero, ¿verdad?, en este. Aquí hay una condición. ¿Qué condición nos da este primer capítulo de Proverbios 2? ¿Qué condición? Yo le digo a Josué, no me condiciones, hijo, porque me dice, mamá, si saco 10, ¿me compras esto? Le dije, no, hijo, no me condiciones. Pero aquí la palabra nos da una condición, nos dice algo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras en tu corazón mis preceptos. Dice, si recibes o si aceptas mis palabras, ¿verdad? ¿Cuántas veces leemos la palabra y no la aceptamos? ¿Verdad? Cuando nos casamos, bueno, los que ya nos casamos, ¿verdad?, venimos ante el altar y decimos, ¿aceptas a tal como tu esposo? ¿Y qué tenemos que decir? Sí, acepto, ¿verdad? Y ya después de la enfermedad, ¿verdad?, y en todo, en el COVID, todo tienes que aceptar, ¿verdad? Y aquí la palabra es muy clara. Dice, si aceptas mi palabra, ¿sí? Es una condición. Hay veces que hay mucha gente que lee la Biblia, mucha gente estudiosa, pero no la acepta, no cree, no dice, bueno, como historia quizá tal vez, pero aquí nos da una condición y dice que si aceptamos su palabra y la guardamos, ¿verdad? Dice aquí, y guardas mis mandamientos dentro de ti, ¿verdad? No que guardes la Biblia en el closet ni al lado de tu cama,
Dice, si las guardas dentro de ti. ¿Y qué parte de nosotros debemos de guardar la palabra? Nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Ahí es donde debemos de guardar. No nada más así como que, ay, pues sí, ya me aprendí un versículo. No. Dice en el 2, poniendo atención a la sabiduría. Yo hace 8 días a los niños les decía, leímos un versículo donde decía, escuchen y entiendan, ¿verdad? Y yo le decía a los niños, a ver, escuchen y entiendan, ¿sí? Y los niños así como que, ay, esta maestra, ¿verdad? ¿Qué onda? Pero les decía, es que no nada más es que me oigan, tienen que escuchar y tienen que entender lo que vamos a tener en clase, ¿verdad? Y aquí también Salomón nos dice, poniendo atención a la sabiduría, inclina tu corazón hacia el entendimiento y la aplicarás a la instrucción de tu hijo, ¿verdad? Ayer les digo que una niña, yo la veo como niña, de la edad de Isaí, me hizo una entrevista porque ella quiere estudiar medicina veterinaria. Y no me conocen y yo la conozco, a ella la recomendó una clienta que tengo. Y entonces ahí por Zoom nos estábamos viendo y ella me hacía preguntas, ¿verdad? De la carrera, de cómo era mi experiencia, de cómo había yo decidido, ¿verdad? Y qué le aconsejaba, ¿sí? Y le dije, mira, conforme tú vayas conociendo, porque veterinaria es algo grande, o sea, no nada más es inyectar, vacunar. Dice, oiga, dice, ¿y en todo el país hay trabajo para un veterinario? Le dije, donde haya animales, hay un veterinario sirve, ¿sí? A lo mejor un contador no, pero un veterinario sí. Le dije, porque, le digo, fuimos a un cerro, a una granja de truchas, le dije, y te aseguro que hay un veterinario que ahí está, ¿sí? Le dije, en todas partes puede servir un médico veterinario. Y ahí estábamos platicando, ¿verdad? Pero le decía, cuando tú conoces lo que abarca la carrera, vas a saber hacia dónde dirigirte. Y aquí también la palabra nos los dice, ¿verdad? Que si nosotros inclinamos nuestro corazón hacia el entendimiento y aplicamos, ¿verdad?, esa instrucción, vamos a tener beneficios de esa palabra. Dice el 3, sí, si clamas para sabiduría y levantas tu voz para discernimiento, si lo buscas como a la plata y lo rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor a Yahweh y encontrarás conocimiento de Elohim, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir la palabra? Aquí nos menciona que si la buscamos como a tesoros, ¿verdad? ¿Quién conoce a una persona que busca tesoros? Nadie, ¿verdad? No hemos conocido más que el pirata Joe Sparrow, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Como esos piratas iban de barco en barco, de isla en isla, en busca ¿de qué? De tesoros, ¿sí? Y iban y se aventuraban y arriesgaban su vida por busca de tesoros. Y hay gente que compra sus maquinitas, ¿verdad? Y que va a lugares, cerros, playas, así, buscando, porque pues ahora todo el mundo se nos cae un arete, una moneda, cosas así, y son buscadores de tesoros, ¿verdad? Y que invierten muchas horas en buscar, ¿sí? No se diga los mineros, que ellos pues escarban los cerros, las minas, se van a lo profundo, ¿verdad? Si ustedes han tenido o tengan la oportunidad de ir a Guanajuato, vayan. La verdad es que ahí hay minas y es padre, ¿no? Ir y conocer todo el trabajo, ¿verdad?, que hacen, y mucha gente pierde la vida por estar buscando, ¿sí? Cuando nosotros fuimos y nos dieron una plática, hay una iglesia ahí, bueno, muchas iglesias, pero una de esas, todo hacia el altar, obviamente católica, está llena de oro. Todo está lleno de oro. Y yo le decía a mi esposo, le digo, ve, tanta gente que murió por hacer eso,
¿Por qué? Porque antes no había cubrebocas KN95, ¿sí? Y la gente que era minera se moría por inhalar todo eso, ¿sí? Pero era su trabajo, o era también su anhelo encontrar oro, ¿verdad? Porque ahí hay mucho oro. Y aquí la palabra no nos ofrece muerte al buscarla, ¿sí? Nos ofrece, ¿verdad?, conocimiento de Yahweh, sabiduría de Yahweh. Dice, cuando tú busques a la sabiduría, cuando tú clames, ¿verdad?, al discernimiento, cuando tú seas, ¿verdad?, esa persona que busca, que anhela, que va, que ve una versión, que ve otra, que le pregunta al maestro, que le pregunta al pastor, que le pregunta al apóstol, que le pregunta al Padre, ¿verdad? Cuando tú hagas eso, ¿verdad?, entonces dice que entenderás. En esta versión dice el temor a Yahweh, en la pechita dice reverencia, ¿verdad? Lo que es reverenciar al Padre, ¿sí? Dice que cuando nosotros seamos, ¿verdad?, como esos buscadores de tesoros y que busquemos constantemente en la palabra, dice que nosotros entonces entenderemos lo que es hacerle reverencia al Padre, ¿verdad? Y encontraremos el conocimiento de Elohim. Y algo muy importante que dice en Proverbios 2:6, dice, porque Yahweh da sabiduría de su boca. De su boca viene el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? ¿En quién vamos a encontrar el conocimiento? En Yahweh. Y dice que Él nos los da sin ser, por decirlo así, decirle, ay, le voy a dar poquito a Alberto, ¿verdad? Ay, le voy a dar otro poquito más. No, dice la palabra que si somos faltos de entendimiento, de sabiduría, le pidamos a Él, ¿verdad? Y Él nos las da, dice, con gusto. O sea, Él nos revela cosas con gusto, ¿verdad? Vamos a buscar en Job, no despeguen de ahí, de la Biblia, Proverbios 2, vamos a buscar Job 42, 1, 6. Vamos a ver, todos nos sabemos la historia de Job, ¿todos saben aquí la historia de Job? ¿Tú te sabes la historia de Job, hija? ¿No? Bueno, no te preocupes. La mayoría ya conocemos la historia de Job, que Job era un hombre bueno, recto delante de Dios, justo y con 7 hijos, ¿verdad? 5 varones, 2 mujeres. Y este hombre dice que sus hijos, riquillos, porque Job era rico, también los hijos eran ricos, y dice que en ciertos días ellos hacían comida, bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca allá, y cuando me toque a mí vienen todos, y entonces en una de esas fiestas, ¿verdad?, los hijos de Job murieron, así, ¡pum! Así vino un terremoto y todos se fueron, y perdió también sus ganados, sus riquezas, y no conforme con eso, Satanás, ¿verdad?, también tocó su cuerpo y le dio una enfermedad, ¿verdad?, en donde se dice que se rascaba hasta con las tejitas de barro, ¿verdad?, y se sangraba. Sufrió mucho Job en ese momento. Sin embargo, él nunca renegó de Dios, nunca dijo, ¿por qué me está pasando esto? Pero sin embargo, ¿por qué? Porque Job conocía al Padre, porque Job reconocía lo que era Dios y quién era Dios, ¿sí? Dijo, así vine sin nada, ¿verdad?, del vientre de mi madre, así me voy sin nada, ¿verdad? Eso era conocimiento de Job, porque dijo, como diciendo Job, pues Dios, si tú me lo diste, tú me lo quitas, yo reconozco tu soberanía, ¿sí? No puedo decir nada delante de ti, y sin embargo, ¿verdad?, Dios se le presenta a Job, y vamos a leer en Job 42, del 1 al 6, ¿verdad? Dios le hace preguntas a Job, y aquí vemos la respuesta de Job. Dice en el 42, 1, dice, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo,
que no es posible frustrar ninguno de tus planes, ¿verdad? Job reconoció en ese momento, siempre había reconocido la soberanía de Dios, pero en ese momento aún más reconoció, porque el padre, ¿verdad?, le empieza a preguntar, a ver, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, yo hice aquello? Y Job dijo, no, pues, no, ¿verdad? Yo no sé lo que tú, toda la grandeza o toda la sabiduría que tú tienes. Y entonces en el 3 dice, ¿quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y fíjense lo que dice Job, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar. Dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí Job todavía volvió aún más a reconocer la soberanía de Dios. Dijo, soy un ignorante delante de ti, ¿verdad? Yo reconozco tus maravillas, reconozco, ¿verdad? Dice, te conocía solamente de oídas, ¿verdad? Dice, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Porque Dios, Job platicó con Dios, ¿sí? Y Dios le reveló las cosas, no le dio una explicación de lo que había sucedido con sus hijos, con su ganado, con todo lo que él había pasado, o por qué había pasado, había permitido eso, sino Dios, ¿verdad?, le dio a conocer su grandeza, Dios le dio a conocer su poder, Dios le dio a conocer, ¿verdad?, todo lo que él había creado y lo que él había hecho. Y por eso es que Job dice aquí, de oídas te había oído, pero ahora te veo, ahora reconozco, ¿verdad? Ahora sé que lo que yo conocía de ti, ¿verdad?, no era nada, ¿sí? Ahora nosotros en este tiempo, como nos comentaban los hermanos, ¿verdad?, la ciencia ha aumentado demasiado. Y muchas cosas que creíamos o que pensábamos que eran, ya no lo son, ¿verdad? Ahora ya nos quitaron un planeta que no es planeta, ¿sí? Antes nos hacían aprendernos Marte, ¿cómo es? Es Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Ahora resulta que ya Plutón ya no, ya desbórralo, ¿no? Porque la ciencia ha aumentado tanto, ¿sí?, que ahora nos hemos dado cuenta de cosas que antes eran y ahora no son. Y ahora cosas de que cómo son, ¿verdad? Desde el funcionamiento, y aún la ciencia sigue encontrando cosas, sigue investigando y sigue encontrando cosas, y va a seguir investigando y va a seguir encontrando, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es grande, es eterna, ¿sí? Por eso Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y nosotros necesitamos buscar esa sabiduría, ¿sí? Necesitamos, dice que como a tesoros, como a plata, buscar, anhelar, llegar. Y no porque digamos, ay, ¿y de qué me sirve? Ahorita vamos a ver de qué nos sirve. ¿De qué nos sirve esa sabiduría? ¿De qué me sirve ese conocimiento? ¿De qué me sirve, verdad, el yo saber más, el conocer más? Vamos a seguir leyendo en Proverbios. Nos quedamos en el 2:6, ¿verdad? Dice, porque Yahweh da sabiduría de su boca. Perdón, porque Yahweh da sabiduría. Dice, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Dice, Él atesora salvación para los que caminan, ¿en qué? En rectitud. Él protegerá su camino. Y aquí vemos algo de lo que vamos a cosechar, ¿verdad?,
cuando nosotros empezamos a buscar la sabiduría. Dice que Él nos va a proteger en nuestro camino. Dice el 8, para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a Él, ¿verdad? Ese es otro de los beneficios de nosotros buscar, ¿verdad?, la sabiduría. Dice que Él nos va a guardar con justicia y nos va a preservar en todo camino. El 9 dice, entonces entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Pero ¿qué es justo? ¿Qué es ser justo? Porque Dios nos pide que seamos justos, como Él es justo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender lo que es justicia. Es una palabra, como yo les mencionaba la otra vez, muy fuerte. Es una palabra muy poderosa. Porque realmente ser justos no es fácil, ¿verdad? Supongamos mis dos hijos que se empiecen a pelear, ¿verdad? Y que uno me diga, no, es que él me hizo esto, ¿sí? Yo para poder ser justa o tratar de ser justa en el castigo, ¿verdad? Tengo que averiguar, tengo que conocer, tengo que saber la causa de la pelea, por decirlo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Salomón cuando dos mujeres se le presentaron y que una, ¿verdad?, ya habían matado a un bebé y que ya habían nacido, un bebé estaba muerto y se lo cambió, ¿se acuerdan? Ajá, y que le dijo, el otro dijo, bueno, pues si ella dice que es de ella y la otra también lo reclama, pues pártenla a la mitad, ¿no? Y denle la mitad a uno y la mitad a la otra. ¿A quién le voy a creer? Ahí no había detector de mentiras, ni pruebas de ADN, ¿sí? ¿Y qué hizo la mamá? La verdadera mamá dijo, no, pues mejor no me lo maten, pero dénselo a ella, lo prefiero ver vivo. Entonces ahí la justicia, ¿verdad? La sabiduría y la justicia salió, ¿sí? Por eso es que nosotros, para ser justos, debemos de tener conocimiento, ¿sí? Cuando a una persona se le juzga por algo, por un crimen que ya sea que cometió o que no cometió, ¿qué hacen? ¿No investigan? Que si a qué hora se fue a dormir, que si dónde estuvo, que si qué hizo, que si hay huellas digitales, de todo investigan para que el juez tome una decisión correcta con todas las pruebas, ¿verdad? Y si es un juez justo y sabio, va a dar un buen veredicto. Pero si es un justo, ay no, como que yo sí le veo la cara de malo, no, sí es malo, no, sí lo hizo, ¿verdad? No, sí, los morenos me caen más por, no, sí, no. Eso no es justicia, ¿verdad? El juez estudia para ser justo. Y nosotros, cuando obtenemos esa sabiduría, ese entendimiento, cuando la buscamos como a tesoros, nosotros también seremos justos, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos ser justos? Porque somos hijos de Dios. Porque como hijos de Dios también debemos de andar en rectitud. Y no se trata de que juzguemos a la gente, pero se trata de que seamos justos, ¿verdad? De que hagamos las cosas con justicia, y no solo con justicia, sino con equidad, ¿verdad? Dice también que entonces entenderemos lo que es recto, la rectitud, ¿verdad? Porque nuestro Padre es recto, es justo, es santo, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro esa sabiduría, mis pasos van a ser, ¿qué? Rectos. No voy a andar así como que, ay, ahora sí. No, voy a andar rectamente, ¿sí? Porque entonces eso es lo que me da la sabiduría de Dios. Dice que de su boca, ¿verdad?, proviene esa sabiduría, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando nos ponían a hacer las líneas, los márgenes, porque antes nos ponían a hacer márgenes, ¿se acuerdan? Ahora los niños de hoy no hacen márgenes, pero antes la regla, ¿no?
la regla. Y a mí hasta la fecha no me gusta usar las reglitas. Yo agarraba y con mi mano lo más derechito, ¿verdad?, que podía. Y cuando uno de mis hijos entró a la escuela, creo que fue Josué, nos pusieron a hacer márgenes. Y cuando yo me lastimé este ojo, ¿verdad?, ahí en el trabajo se me ponchó, porque tenía un cúmulo de agua, ¿sí? Y fíjense la grandeza de Dios. Cuando yo hacía el margen, haz de cuenta que veía una línea y después se me hacía una bolita y después hacía una línea, porque tenía ese cúmulo de agua dentro de mi ojo, o algo tan pequeñito que es microscópico, que obviamente yo no sabía, pero yo decía, bueno, ¿por qué? Y entonces cuando otra vez me viene esa enfermedad, yo trato de ver una línea, y cuando vuelvo a ver eso curvo, sé que ya otra vez tengo ese problema, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que les digo, a veces el conocimiento nos abre tantas puertas, nos abre tantas ventanas, nos abre tantas cosas, ¿sí? Y no solamente para ser justos delante de Dios. Yo ayer les comentaba, ¿verdad? Yo tuve que estudiar medicina veterinaria para ejercer esta carrera, ¿sí? Y para yo ayudar y ser una buena doctora, tengo que seguir estudiando. Porque lo que se descubrió hace 20 años, ¿verdad?, después de 20 años ya se descubrieron cosas nuevas, ¿sí? Y dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y sigue permanente, y nos sigue ayudando, y nos sigue dando entendimiento, y nos sigue dando conocimiento, ¿sí? Esto es vivo, es palabra que nos ayuda, ¿verdad?, a andar en rectitud y a andar en justicia. Si tú te guías por lo que tú crees, nos vamos a equivocar. Si yo me guío por lo que yo he experimentado, me voy a equivocar. Pero si yo me guío conforme a la palabra, voy a encontrar rectitud y voy a encontrar, ¿verdad?, justicia y equidad, ¿sí? Ya no me voy a creer, ay, pues yo creo que es así. No, conforme a la palabra yo voy a guiarme. Amén. Vamos a ver entonces, en el 9 dice, entonces entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino. ¿Por qué creen que, verdad, cuando el pueblo de Dios empezó a conocer la palabra, ¿qué le decían? Graba la palabra, ¿verdad?, en los postes, en la pared, en donde puedas, y enséñasela a tus hijos. ¿Por qué? Porque a la edad, aquí en México, a los 18 años, ¿verdad?, tienen que decidir, pero los hijos van conociendo y van tomando decisiones importantes en su vida, y cuando ellos son instruidos en la palabra, van a tomar, ¿qué? Buenas decisiones, ¿verdad? Buenas decisiones, ¿sí? Y todas esas decisiones después van a traer consecuencias, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo hubiera tenido una mala decisión de casarme con Ángel, yo hubiera sufrido las consecuencias. Pero como fue una buena decisión, pues yo obtengo los beneficios, ¿verdad? ¿Sí? Pero fue una decisión que la tuve que tomar y tuve que consultarla al Padre, ¿sí? Así espero que también mis hijos tomen una buena decisión, pero tenemos que enseñarles a ellos, ¿verdad?, la palabra, ¿sí?, para que esas consecuencias de esas decisiones, ¿sí?, sean de beneficio y no para maldición, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios y buscarla como a tesoros. ¿A quién le hubiera gustado ser pirata? ¿A nadie? ¿De los buenos? ¿No les gustan entonces los tesoros? Bueno, los toman ahí como gente mala, ¿verdad? Porque según eran ladrones, pero realmente siempre la historia a veces no es tan cierta como nos las pintan, ¿verdad? No, pero sí eran ladrones. ¿Sí eran ladrones? Ahora sí como los asaltantes andaban robando a otros barcos, a otras ciudades. A donde iban ahí asaltaban, ¿no? Entonces nadie sea pirata. Nadie sea pirata. Como las películas piratas, ¿no? Dice
vamos a ver los beneficios todavía de buscar sabiduría. Dice en el 10, pues la sabiduría entrará en tu corazón, ¿sí? Dice, el discernimiento será agradable a tu alma. ¿Quién puede decir, a mí me agrada el discernimiento? ¿Quién puede decir? ¿Sí podemos decir eso? Porque discernir, tenemos que saber discernir entre qué, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, ¿verdad? Y cuando aprendemos ese discernimiento, podemos comprender las cosas, ¿sí? Yo ya les he platicado y se los voy a volver a platicar, ¿verdad? No me canso porque cuando yo fui a buscar un trabajo y no me lo dieron, no tenía yo discernimiento. Y me enojé y lloré y casi le reclamé a Dios. Si Él sabía que yo no tenía dinero, ¿por qué no me dio ese trabajo, verdad? No tenía discernimiento. No fui como Job en decir, pues Dios, si no quieres, pues no. O si no es para mí, pues no. Yo estaba molesta porque yo necesitaba, ¿sí? Estaba en la universidad y necesitaba, ¿sí? Y cuando Dios me dio después el trabajo en donde todavía permanezco, ahí si yo hubiera sabido discernir, hubiera entendido que Dios ya tenía un plan para mí, pero no supe discernir, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, acepto las cosas, ¿sí? Y hago las cosas correctamente. Entonces, una de las ventajas o una de las cosas que nos da la sabiduría es que dice que el discernimiento es agradable a nuestra alma, ¿sí? Así como cuando te tomas una coca y dices, ¡ay, qué rico! O un chocolate, ¿verdad? Que a los que nos gusta el chocolate dicen, qué rico, y lo disfrutas. Así dice que cuando estamos obteniendo sabiduría, dice que el discernimiento es agradable a nuestra alma, ¿sí? Hay cosas que le damos a nuestra alma que le son agradables. Yo no sé a ustedes qué, pero a mí algo que me gusta darle a mi alma, ¿verdad? Es irme a la playita a comerme un cóctel de camarones, ¿verdad? Eso es para mí agradable y lo disfruto, ¿sí? Pero también tenemos que darle algo agradable como el discernimiento, la sabiduría. Dice que cuando nosotros, ¿verdad?, somos así, dice que entonces se nos va a hacer agradable, ¿sí? Como cuando vamos con una persona y me gusta platicar con ella, ¿verdad? Yo tengo una amiga, ¿verdad? Ahorita le hablé, dije, oye, nada más hablo para avisarte que ya nos vamos a Chiapas. Y nos extendimos 1 hora, ¿verdad? Porque me es agradable platicar con ella, porque me es agradable decirle mis planes, porque es agradable que yo escucharla, ¿verdad? Decirnos, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué hiciste? Ella también es veterinaria, ¿y cómo ves esto? Me es agradable, ¿verdad?, estar con ella, aunque sea por teléfono, ¿sí? Así debe de ser también, ¿verdad?, agradable tener ese discernimiento en nuestra alma, ¿verdad? ¿En qué capítulo vamos? En el 10, ¿verdad? Dice, el buen consejo te protegerá, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros aceptamos el buen consejo? A ver, levante su mano. ¿Todos aceptamos el buen consejo? ¿Sí? Dice que si no, pues no tuviéramos tanta vida. Yo creo que el hermano Feli aceptó muchos consejos porque sigue aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, vamos a seguir y ella tiene muchos consejos para nosotros también, ¿verdad? Dice, el buen consejo te protegerá y el entendimiento kadosh te guardará, ¿sí? Dice que el entendimiento santo nos va, Aquí dice, bueno, en esta Biblia dice, la sabiduría vendrá a tu corazón. Amén. Y el conocimiento te endulzará la vida. Te endulzará la vida, ¿verdad? Qué bonito dice esa versión. Dice que te endulzará, te la hará más fácil, ¿verdad? Y algo que mencionó el apóstol Jesús decía, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, ese conocimiento y esa palabra y la buscáramos todos los días, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me guíe conforme lo que yo creo a que yo me guíe conforme a la palabra. Dice, por eso es que dice esa versión,
te endulzará, ¿verdad? Quizá tomé una mala decisión y estoy sufriendo por esa mala decisión, pero aún en medio de esas decisiones, ¿verdad? O de esas consecuencias, decía un hermano, podemos como que acolchonar un poquito la caída, ¿verdad? Buscando aún el corregir o el poder ser más sabios para tomar responsabilidad de esa consecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí la palabra, ¿verdad?, nos dice los beneficios de adquirir sabiduría, ¿sí? Dice, vamos en el 12, ¿verdad? En el 12 dice, el buen consejo te protegerá y el entendimiento Kadosh te guardará. Dice en el 12, ellos, o sea que el buen consejo y el entendimiento te salvarán del camino de la maldad y de aquellos que hablan engañosamente. Sabemos que en estos últimos tiempos falsos profetas se levantarán, y no solamente en estos tiempos, hermanos, desde hace mucho hay falsos profetas. No sé si ustedes han visto que hay una mujer que dice que es la esposa de Dios. Ajá. Y lo dice con una seguridad y todavía se atreve a decirlo por televisión. Imagínense. Si nosotros ignoráramos la palabra, ¿verdad? Hay mucha gente que la ignora y hay mucha gente que le cree y hay mucha gente que le sigue. Y por eso es que tantas y tantas y tantas sectas se han levantado. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Salomón nos da claves. Dice que el buen consejo y el entendimiento nos salvarán del camino de la maldad, ¿sí? Ya no vamos a andar por esos caminos. Y dice que nos librarán de aquellos que nos hablen engañosamente. Va a venir gente, hermanos, así como nos ven, tranquilitos, va a venir gente que nos quiera engañar, que nos quiera cambiar, que nos quiera, ¿verdad?, decirnos otras cosas, y aún mismo utilizando la palabra de Dios. Esta amiga que les comenté de hace rato, a ella fueron a tocarle a su casa. Ella dijo, bueno, si es de Dios, pues yo creo que es bueno. Y le dijeron que ya había venido Jesucristo en su segunda venida, que había sido creo que un coreanito, japonesito, y que ya se había muerto. Y le dije, bueno, ¿cómo puede ser eso? Le dije, dice, es que me dio citas bíblicas. Digo, pues sí, porque obviamente tienen que respaldar eso, pero también hay citas en donde eso, lo que te dijeron, lo derrumba, ¿verdad? Y tuve que pues ayudarle y decirle, ¿sí? Porque se estaba confundiendo. Por eso hay gente, hay falsos profetas que nos van a querer venir a engañar. Pero si yo tengo esa sabiduría, si yo tengo ese conocimiento, si yo tengo ese entendimiento que proviene de la boca de Yahweh, ¿creen que me va a poder engañar? No. Nosotros conocemos, nos llevan, ¿verdad?, carnets de decir, es que pasaron y me la pusieron. Decimos, a ver, Señor, ¿qué no se da cuenta que hasta las etiquetas se ven como fotocopia? Lo engañaron, ¿verdad? Porque la gente dice que el enemigo, ¿verdad?, vino ¿a qué? A robar, a engañar y a destruir, ¿sí? No podemos darnos el lujo de no tener conocimiento. No nos podemos dar el lujo de no tener entendimiento. No nos podemos dar el lujo de no adquirir sabiduría. Por eso Dios nos dio un cerebro, ¿verdad? Por eso Dios nos dio nuestros 5 sentidos. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo, ¿verdad? No creamos que el Espíritu Santo es como varita mágica, ya soy inteligente. No, tenemos que buscar la sabiduría. Y entonces el Espíritu Santo te va a decir, mira, Isli, ¿ya leíste aquí? Bueno, ¿qué le entendiste, Isli? Pues yo le entendí eso. Bueno,
te voy a echar más la manita, ¿verdad? Pero ya vio el Espíritu Santo que Isli está esforzándose, ¿verdad? Porque todo es un esfuerzo, ¿sí? Todo es un esfuerzo. Para tener algo hay que esforzarnos, hay que trabajar, ¿o no? Sí. Para todo. Para todo, ¿sí? Entonces tenemos que esforzarnos en buscar como a tesoros, ¿verdad? La palabra, para no ser, ¿qué? Engañados, ¿verdad? Vamos a buscar en Santiago 1, 2, 8. 1, 2, 8. Santiago es otro libro que se le llama de sabiduría junto con los proverbios, porque Santiago pues era bien inteligente también. Digo, no quiere decir que los otros no eran, pero Santiago tiene esa característica, el libro de Santiago, que también se le considera como un libro para adquirir sabiduría. Por eso es que nosotros tenemos que también saber, porque muchos libros de la Biblia son históricos, otros libros son proféticos, ¿verdad? Otros libros son poéticos, ¿sí? Pero los libros, por decirlo así, para adquirir sabiduría es el libro de Proverbios y el libro de Santiago, ¿sí? Libro de la Revelación, pues es el Apocalipsis. Entonces, todo va en conjunto. Y aquí Santiago nos habla acerca de las pruebas. Y vemos, lo vamos a comparar un poco con Job, cuando pasó esta prueba. Y vamos a leer en Santiago 1, del 2 al 8, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo creo que si Santiago hubiera sido amigo de Job, le hubiera dicho esto, ¿verdad? Le hubiera dicho: oye Job, mira, ven, te voy a decir algo. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. O sea, hace Job, no te preocupes, esta prueba que tuviste te va a dar constancia, ¿verdad? Ya me imagino a Job escuchando a Santiago. Dice: y la constancia debe de llevar a feliz término la obra. ¿Tuvo un final feliz Job? Sí. Sí, ¿verdad? Dice que tuvo 2 hijas, Miss Universo, ¿verdad? Hermosas. Y Dios no solamente le dio lo que tenía, sino que le dio que el doble, ¿verdad? Más de lo que tenía, ¿sí? Entonces, decimos que Santiago va bien, ¿sí, verdad? Si lo comparamos con Job, decimos, sí, tienes razón, Santiago. Dice